Abre brecha Venezuela. El análisis geopolítico por parte de dos figuras de la comunicación alternativa y revolucionaria. Juntos. Geraldina Colotti y Carlos Aznares. Abriendo brecha desde la revolución bolivariana hacia los pueblos del mundo. Una producción de Eduardo Medina Guevara. Porque informar es formar. Abre brecha Venezuela. Gallina vieja esta gente. Ni pone ni deja la culequera. Hola, queridas oyentes y queridos oyentes. Aquí estamos presentando este nuevo programa con Carlos Aznares, conocido periodista que usted ha escuchado tantas veces, mi humilde persona, Geraldina Colotti. Este programa tiene una canción famosa de Venezuela, de Ali Primera, el cantor del pueblo. ¿Y por qué eso? ¿Por qué hacemos eso, Carlos? Bueno, fundamentalmente porque, primero, porque homenajeamos a Ali Primera. Eso desde ya. Y Ali Primera está muy vinculado con ese nombre, con abrir la brecha, porque él trabajó mucho precisamente y por eso fue tan combatido, de abrir la idea de que Venezuela tenía la relación con todos los movimientos populares, con todas las luchas, con el sandinismo, con lo que ocurría en el Perú, en Colombia. Recordemos esto, Geraldina, Ali Primera le cantó a todas las luchas populares, incluso a Haití, a Vietnam, a todos los movimientos revolucionarios que hubo en el continente y en el mundo. Abre brecha, compañero, que ya sopla viento de agua y ya hay que espantar el perro antes que se eche la miada. Abre brecha, compañero, que ya sopla viento de agua y ya hay que espantar el perro antes que se eche la miada. Estamos en una nueva etapa, que es Venezuela, la de Chávez, la de Maduro, la del Bravo Pueblo, abriendo nuevas brechas en muchos terrenos. Por ejemplo, en el terreno político, ¿te parece? Sí, me parece, es un paradigma. Venezuela es un paradigma. Por eso que abre brecha. La abre a nivel del ejemplo, porque nos acaban de decir como un mantra desde muchísimos años, sobre todo después de la caída de la Unión Soviética, que el socialismo ha fracasado, que en toda su forma, que no hay ejemplo posible, pero Venezuela, por eso que la sancionaron como una amenaza inusual extraordinaria, y la amenaza del ejemplo, que nos dice, díselo al pueblo que sí se puede. Además de eso, Venezuela desenmascara la hipocresía del sistema burgués que, como decía Marx, utiliza la economía para presentarnos una imagen sin la lucha de clase, como si el capitalismo fuera eterno, cuando vemos que no es así. Recién lo hemos visto, vamos a discutir después de eso con la estadística que el Fondo Monetario Internacional del Banco Mundial han difundido, entre otros, haciendo polémica entre ellos con Donald Trump, con el tema de los aranceles, ¿no? Porque son tiburones, pero haciendo una estadística positiva del señor Milei, el loco de la motosierra, diciendo que ha hecho una política exitosa. Claro, lo que es exitoso por el Fondo Monetario Internacional no es exitoso por el pueblo. Al contrario, Venezuela le dio los votos mejores y invitaron un personaje que no tiene ni siquiera el poder de poner un timbre en Venezuela, como María Corina Machado, diciendo los grandes medios que son los tintantes del poder, que ella y su equipo financiero había hecho
encuentro con lo más importante, firma económica. ¿Dónde va eso? Y además de eso, Venezuela desenmascara uno de los capítulos más importantes de la crisis estructural del sistema capitalístico, su representación democrática, donde los pueblos votan pero no deciden nada. Por lo contrario, en Venezuela, como hemos visto con la consulta popular, vamos a ver con las elecciones del final de mayo, el pueblo cuenta, el pueblo decide. Que, como ves tú, el tema del poder popular desde Argentina y desde Venezuela, Carlos. Sí, ¿no? Y además, desde Argentina, por ejemplo, que estamos viendo lo que están padeciendo nuestro pueblo y lo que están padeciendo nuestros jubilados y lo que significa, por ejemplo, la falta de vivienda, la gente que está durmiendo en la calle por no pagar un mísero alquiler, y de pronto nos encontramos con la noticia que obviamente no se difunde ni en Argentina ni en donde todos los amigos del terrorismo mediático ocultan la información. Nos encontramos con la noticia de que Nicolás Maduro inauguró la vivienda número 5.258.000. Esto se dice rápido, ¿verdad? Cuando sabemos que en nuestros países, en general, todos hablan de construir vivienda en las campañas electorales, todos nos quieren dar el dulce, como decimos nosotros, pero después no hay viviendas, no hay trabajo digno, no hay salarios que compensen a lo que trabaja una persona todo el día. Fíjate vos que recordamos el 1 de mayo y muchas jóvenes no saben por qué. Y esto es así, nos lo preguntaban y le preguntaban a compañeros nuestros, ¿por qué 1 de mayo es el Día Internacional del Trabajador? Y cuando vos decís, porque hubo gente que dio su vida en el 1800, en el final del siglo XIX, para lograr 8 horas, se trabajaban 16, y ahora también se trabajan 12, 14 horas, no te pagan extras, y de pronto tenés en Venezuela, tenés en Cuba, tenés en Nicaragua, ejemplos de que el trabajador es bien pagado, de que las horas extras, si no se pagan, el patrón es castigado. Bueno, eso es abrir brecha, eso es mostrarle a otros pueblos que se puede, que es posible, que si hay voluntad política y que si hay sobre todo pensamiento revolucionario, ideología revolucionaria, formación política revolucionaria, se logra. Con sacrificio, pero se logra. Me parece muy importante este tema que tocaste, Carlos, porque el tema de la memoria histórica, de cómo se transmite a los jóvenes. Al contrario, aquí vemos en los países capitalistas, empezando por Italia, que ha sido la cuna del fascismo y que ahorita ha vuelto, así como la mayoría de los países europeos, de nuevo con esta peste negra, ¿no? que hay ahí. Pero los jóvenes no conocen ni la historia, la grande historia que ha llevado a liberarnos del nazifascismo, hasta que nos dicen que han sido los gringos, ¿no?, a liberar a Europa del nazifascismo, ha reescrito la historia, pero tampoco sabe de la historia de los tentativos revolucionarios que se hicieron también en Europa en el siglo pasado, que dejaron huella, pero esta huella en Venezuela han sido avalorados, han sido retomados para ganar de nuevo en el presente. Por lo contrario, en Europa ha sido totalmente borrado, y por eso que sin memoria no hay presente ni hay futuro. A este propósito, hay de la memoria histórica, del tema de cómo vienen tratados hoy el tema de la frontera, de la pequeña patria xenófoba aislada. Nosotros vemos que desde la frontera se balcanizan los pueblos y también se construye mediante una carrera armamenticia agresiones a los pueblos que no quiere va arrodillado, ¿no? ¿Cómo ves tú este tema?
Sobre todo, eso se ve muy claramente en lo que está ocurriendo ahora con el tema de la irrupción de ese elefante en un bazar, un elefante fascista en un bazar, que es Donald Trump, donde vuelve a generar una matriz de opinión racista, xenófoba, con la excusa de que hay que defender la economía del patio interno, y entonces echamos a todos los que para ellos significan un gasto superfluo. Y se trata de seres humanos que son deportados, engrillados, esposados, tratados como delincuentes. Y en ese sentido, allí está el ejemplo de los venezolanos. Vos fíjate qué paradoja. Entre todos esos venezolanos y venezolanas que salieron del país, muchos de ellos con el dolor de no poder aguantar la crisis económica, porque además los procesos revolucionarios no son fáciles. Entonces hay que ajustarse el cinturón y hay que aguantar, porque van a caer sobre vos muchos rayos y centellas. Y en ese sentido muchos salieron a salvarse, entre comillas. ¿Y a dónde fueron? A Estados Unidos, que es para muchos es la meca de la vida fácil. Y la vida no es fácil, lo saben los cubanos que se fueron a Estados Unidos y después pedían por favor volver. Y ahora, mirá el trato que les hace Trump, que para ellos seguramente era un ícono a reivindicar, tanto como Biden. Y sin embargo, los mete en un avión, los engrilla, los acusa de ser del Tren de Aragua, se inventa un Tren de Aragua para criminalizarlos y los manda en un gesto de inhumanidad total a las prisiones del alcahuete de Bukele, que para eso obviamente cobrará sus buenos dividendos por todas esas cárceles que abre y seguirá abriendo. En cambio, en Venezuela se abre brecha para la humanidad, para tratar de que el ser humano no sea un número, sino una persona o una mujer, un hombre, un niño, una niña que aspiran a tener una vida digna. Y la vida digna se logra solamente con la derrota del capitalismo, tajantemente, y con la construcción del socialismo, poco a poco, como lo está haciendo Venezuela. Quiero comentar contigo rápidamente, porque después vamos a anunciar que tenemos un huésped, una invitada especial. 3 temas, 3 informaciones que pasaron en esta semana. La primera es a propósito de lo que tú estabas diciendo, ¿no? De los migrantes, de Trump, que llegan siempre, cuanto más Venezuela da un paso adelante para salir de todos los ataques, llegan amplificadas algunas fake news, falsas noticias sobre los mismos temas. Por ejemplo, sacaron desde Europa con declaraciones también del jefe de la diplomacia europea, ¿no? Borrell, diciendo que la mayoría de los migrantes de Europa son venezolanos, como si en Europa lo trataban bien, ¿no? Que no es para nada. Nosotros tenemos el Mediterráneo, que es un cementerio marino de migrantes. La segunda, una noticia que casi nadie ha tratado, y nosotros vamos a escribir con resumen latinoamericano en este sentido, es que pasaron los datos siempre por la pelea que hay entre sectores del imperialismo con respecto a Trump y las aranceles, ¿no? Pasaron datos de la carrera armamenticia que se está haciendo, porque Trump pidió a todo lo de la OTAN, y no solamente de la OTAN, de subir los gastos militares. Obviamente todos los países de Europa lo están haciendo, pero resulta que subió el gasto militar de un 78%. Ha sido, imagínate quién, Guyana ha subido tanto el gasto militar, y al mismo tiempo con la desmemoria nos hace pensar
que de inmediato los Estados Unidos se ponen del lado de los países, digamos, del sur, ¿no? Cuando no es así, es que cuando hay gobierno lacayo, como es en el caso, desafortunadamente, de Guyana, del gobierno de Guyana, que ha permitido al Comando Sur de entrar en agua en disputa con Venezuela, el Esequibo, entonces son simpáticos. Y ahorita, evidentemente, como han permitido en la más completa ilegalidad que haya perforaciones en las aguas en disputa del Esequibo, entonces son lo bueno. Y lo malo es Venezuela, al cual la Corte Internacional de Justicia le ha dicho que no puede hacer elecciones en el Esequibo, en la parte donde ya se dio el referéndum. Y la tercera cosa que quisiera discutir contigo es el tema del socialismo feminista. Lo sé que lo vamos a retomar en otro momento, pero la fuerza de las mujeres que se ha visto en el 1 de mayo junta con las fuerzas de los trabajadores en lo que están ocultando en los países capitalistas, donde quieren una mujer que sea el espectáculo, que sea de Trump o que sea de lo llamado centro izquierda, siempre tiene que ser una mujer que donde pasa lo que Fanon decía, ¿no? Que se identifiquen con el agresor. Hablando de todo esto que comentabas del tema de la Guayana, Esequibo, la lucha contra la deportación que está dando Venezuela, Nicolás Maduro ha hablado esta semana pasada bastante sobre eso, y vamos a tratar de siempre en nuestro programa, ya que estamos contando que este es el primero. Después hablaremos de nuestra invitada especial hoy. Siempre vamos a tener, en la medida de lo posible, información para formar. Nuestra idea es informar para formar. Y también vamos a tener la posibilidad de escuchar esas voces que los medios hegemónicos ocultan, o cuando las pasan a los discursos es para volverse de ellos o recortarlos en la parte que más les conviene para hacerlo quedar mal a quien habla desde Venezuela. Pero desde Venezuela habla mucha gente inteligente, mucha gente interesante, y entre ellos, bueno, siempre está Nicolás Maduro, que es un hombre, hablando de formar, y esto es muy parecido a lo de Hugo Chávez, que son como dos esponjas, ambos fueron como dos esponjas. Ellos no estaban formados de todo, tenían una conciencia política, pero fueron muy humildes de decir, hay que leer siempre, hay que estar aprendiendo todos los días. Y hay un hombre que evidentemente aprende todos los días, es Nicolás Maduro, y enseña, aprende y enseña, que eso es la virtud de un gran dirigente. Así que vamos a escucharlo y verlo a Nicolás Maduro a través de este video que vamos a pasar ahora. El 12 de febrero pasado, el presidente Nicolás Maduro convocó a toda la juventud en toda su diversidad, movimientos, organizaciones sociales, la juventud en pleno, a un gran congreso para discutir las políticas públicas dirigidas a este sector de la población venezolana, que será, como lo ha anunciado el presidente Nicolás Maduro, el Congreso Fundacional de la Gran Misión Juventud Venezuela, que convoca a la juventud venezolana, que habla del futuro, que habla de la esperanza, que habla del porvenir. Y creo que ustedes han hecho un extraordinario trabajo y los felicito. La juventud, generación de oro, generación brillante, generación hermosa de Venezuela. Ustedes van a cambiar este país en todo lo que hace falta cambiarlo, muchachos. Así que los felicito. Sigan para adelante, con mucha fuerza, con mucha alegría, con la verdad de la juventud, con la alegría y la sonrisa de que estamos del lado correcto de la historia. ¡Que viva la juventud de Venezuela! Abre brecha, Venezuela. Datos personales y profesionales. Nombre completo, Tania Valentina Díaz.
Nacionalidad, venezolana. Profesión, periodista. Cargos actuales. Diputada a la Asamblea Nacional de Venezuela por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Rectora de la Universidad Internacional de las Comunicaciones, la UICOM. Vicepresidenta de Formación e Ideología del Partido Socialista Unido de Venezuela. Jefa del bloque parlamentario de la Patria en la Asamblea Nacional, designada en octubre de 2024. Trayectoria política y profesional. Ha ocupado diversos cargos de importancia a lo largo de su carrera. Ministra de Comunicación e Información. Presidenta de Venezolana de Televisión. Moderadora del programa Dando y Dando. Jefa de redacción de la Agencia de Noticias, VEMPRES. Diputada a la Asamblea Nacional para el periodo 2011 a 2015. Segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Presidenta de la Comisión Permanente de Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional. Constituyentista y primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, 2018 a 2020. Labor actual y postura, información reciente. Liderazgo en la Asamblea Nacional. Desde octubre de 2024, Tania Díaz es la jefa del bloque parlamentario de la Patria. Universidad Internacional de las Comunicaciones, la UICOM como rectora de la UICOM, esta y enfocada en la comunicación liberadora y el pensamiento del fallecido presidente Hugo Chávez en esta área. Defensa de la Revolución Bolivariana. En sus declaraciones públicas, Tania Díaz se mantiene como una firme defensora del proceso socialista venezolano. Énfasis en la comunicación popular. Ha destacado la importancia de la fuerza del pueblo comunicador en diversos espacios, calles, redes, medios, paredes, como un elemento clave en la dinámica política y social de Venezuela. En resumen, a inicios de abril del presente año, Tania Díaz se desempeña como una influyente figura dentro del gobierno venezolano, ocupando roles importantes en la Asamblea Nacional, en la educación a través de la UICOM y en la divulgación de la ideología del Partido Socialista Unido de Venezuela. Bueno, saludamos a la diputada, periodista Tania Díaz. Un gran honor tenerla con nosotros. Y bueno, espero que usted nos dé una primicia, porque aquí en el Vaticano, después de la muerte del Papa Francisco, los cardenales están muy preocupados, porque al parecer en este vacío de poder, el señor Guaidó, mejor dicho, Juanito Alimaña, como dice el capitán Diosdado, al parecer quiere autoproclamarse Papa. ¿Qué piensa usted que se dice desde Venezuela, considerando que también hay un concurso por la cornada del más inepto, ¿no? Bueno, mira, nosotros aquí no podemos decir que nos asombramos porque ya no nos queda capacidad de las torpezas, pero también de la inmoralidad de la oposición, ¿no? Aquí el buen humor nunca falta. Y empezaron a salir dos memes de que Guaidó se había autoproclamado papa, que seguramente si tuviera la oportunidad lo haría, ¿no? Porque vergüenza no tiene. Lo del Día del Inepto, que lo presentó ayer, lo propuso Diosdado Cabello en su programa con el Mazo Dando. Oye, bien cabría el nombre. Yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de seguir esa jornada del 30 de abril del año 2019, que fue, digamos, el cierre de una oleada de violencia, ¿no? Porque primero fue la autoproclamación de Guaidó, que fue en una plaza pública de Caracas el día 23 de enero. Luego el día 23 de febrero, un mes después, Guaidó él prestó la cara para el intento de invasión militar más preparado que hemos tenido, ¿verdad? Porque había tropas formadas en la frontera con el estado Táchira, Colombia, en la frontera con el estado Zulia, también Colombia, y en la frontera con Brasil en el estado Bolívar. Hubo incursiones militares allí, hubo ataques, hubo heridos, ¿me explico? Hubo también una defensa popular increíble que impidió que eso se produjera, pero estaba el Comando Sur esperando. O sea, en la frontera del estado Táchira estaba, además del secretario general de la OEA de entonces, ¿verdad?
Almagro habían presidentes latinoamericanos allí. Estaba voceros del Comando Sur de Estados Unidos. Entonces había toda una preparación para entrar al territorio con una excusa muy burda que tampoco se dio. Menos de un mes después, fue el 23 de febrero, creo que fue el 7 de marzo o 8, no sé, hubo un ataque al sistema eléctrico nacional. 7 de marzo. El 7 de marzo, exacto. Un ataque al sistema eléctrico nacional que dejó toda Venezuela a oscuras, así como pasó ahora recién en España y parte de Portugal y de Francia, ¿no? Se quedó a oscuras Venezuela, pero aquí sí supimos cuál era la razón. También hubo un ataque directo, físico, con explosivos de la represa del Guri. Y bueno, ese también fracasó, porque aunque dejaron a Venezuela sin luz, no pasó lo que esperaban los manuales del Pentágono que ocurriera. Aquí no hubo asaltos de venezolanos contra otras casas de venezolanos de vecinos para robarles agua ni comida. Aquí nosotros, como estamos acostumbrados a hacer una revolución en colectivo, hicimos ollas comunitarias, hicimos juegos entre familias, llevamos aulas de clase a la comunidad, a las calles de la comunidad, y aquí no pasó nada, no hubo violencia. Entonces la última carta fue el golpe de Estado que le da lugar al Día el Día Nacional del Inepto, ¿verdad? Que fue, aquí es conocido como el golpe de los plátanos verdes. Sí. Porque no sabemos por qué razón, ¿verdad? En el mismo puente donde se quedaron como, decimos aquí como puesto en grama, ¿no? Juan Guaidó y Leopoldo López se quedaron parados en el puente esperando que vinieran las grandes masas del pueblo a rescatarlo y a sacarlo de allí. En ese mismo puente, no sabemos por qué, había unas cajas con plátanos verdes esperando. No sé, estaban los fusiles, los tanques y los plátanos verdes. Entonces aquí quedó como el golpe de los plátanos verdes. La ineptitud no es por los plátanos. Los plátanos es la imagen. La ineptitud es porque ellos pretendían asaltar la base aérea de La Carlota, que es una base aérea militar que está en el centro de la ciudad. Es un aeropuerto y base aérea. Y ellos pretendieron tomarla militarmente, pero como no tienen arraigo en la población, lo que hicieron fue engañar a unos contingentes, unos comandos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, es decir, los mandos medios engañaron a su tropa y le dijeron que tenían que cumplir una misión, y cuando la tropa, que es pueblo, porque aquí el ejército es pueblo también, se dio cuenta que era para dar un golpe de Estado, pues simplemente voltearon la cámara, voltearon la acción y se pusieron del lado de la fuerza armada, de la revolución, de la institucionalidad. Entonces quedaron en ridículo porque los tanques que ellos movilizaron entraron a la base aérea, pero para ponerse en su contra. Y el golpe de Estado se les cayó solo, pues no hubo ni que intervenir. Entonces, yo lo que sí quisiera, como esta es una conexión internacional, es que los usuarios y usuarias que nos escuchan pensaran qué pasaría en cualquier otro país, ¿verdad? En Italia, en Argentina, en Estados Unidos, si hay un intento de toma armada de una base militar en el centro de la ciudad capital. ¿Qué hubiese ocurrido en otras circunstancias? Y aquí en Venezuela, pues no solamente no pasó a mayores, hubo una persona muerta, un oficial muerto en La Carlota y heridos en la base aérea, pero no pasó a mayores, no hubo escenario de violencia, no hubo respuesta de represión masiva por parte del gobierno, no fue necesario porque ellos mismitos se enredaron. Pues eso fue el golpe de Estado más ridículo de la historia, sinceramente. Ahora, Tania, desde ese momento hasta el presente ha habido otros intentos, pero podemos situarnos en este presente donde aparentemente ellos mismos, la oposición, o por lo menos un sector, se ha dado cuenta de que por el lado de la violencia no le sale bien. Tampoco le sale bien por el lado de las elecciones, pero está claro que para esta alternativa que se va a celebrar el 25 de mayo, entre ellos mismos ya está habiendo diferencias
y me gustaría tu opinión sobre cómo estás viendo ese perfil de la oposición. Bueno, mira, ciertamente hay una oposición que se deslindó del ala de la extrema derecha, pero yo no les creo nada, ¿sabes? Yo no creo que sea por conciencia. Yo creo que ellos se mueven por intereses. Y las disputas entre esos sectores comenzaron perdón, que hay un aire acondicionado de eso que no le gusta a Geraldine aquí muy fuerte. Ellos comenzaron a pelearse por cuestiones de dinero, porque eran diputados a la Asamblea Nacional en ese entonces. Algunos cobraban un sueldo mucho más alto que los otros. Hubo pelea también muy fuerte por la administración de los recursos de Citgo, por ejemplo, que se lo robaron al Estado venezolano. Un momento. Citgo es una empresa, una filial de petróleo de Venezuela que queda en Estados Unidos y que tiene 3 refinerías. Es la 8ª empresa petrolera de refinación de Estados Unidos. Tiene 3 refinerías, tiene 5.000 estaciones de servicio y tiene unos 10 puertos de embarque. Y la falsa presidencia de Juan Guaidó sirvió para que esos activos Estados Unidos se los robara a Venezuela a nombre de esa presidencia interina falsa, ¿no? Es decir, fue un asalto, un robo, una estafa a la nación. Entonces, comenzaron a pelearse enseguida, apenas Estados Unidos les entregó la administración de Citgo, comenzaron a pelearse por los recursos, porque esa empresa obviamente generaba buenos recursos de la nación. Y comenzaron a cambiar de directiva y a pelearse entre ellos, y desde allí empezó la división, que luego se fue decantando, porque en el año 2021 Guaidó perdió la mayoría en la Asamblea Nacional. Es decir, cada año se escoge una directiva de la Asamblea. Me imagino que en los regímenes parlamentarios es igual, ¿no? Que cada año se reelige la directiva de la Asamblea Nacional, la escogemos los parlamentarios. Ese año se hizo, pero Guaidó no ganó. Es decir, su misma gente se le dividió y no ganó. En ese momento se deslindaron y entonces crearon 2 asambleas nacionales, la de Guaidó y la otra. Y la asamblea que asumió la presidencia, que se quedó al mando, los diputados que estuvieron allí, que asumieron la directiva y asumieron presidencia de comisiones, fueron sancionados también. Hubo gestiones de parte de la gente de Guaidó para que Estados Unidos le congelaran las cuentas, le confiscara los bienes, le prohibiera la entrada al país, le quitara títulos profesionales de universidades norteamericanas, le retirara las visas a sus hijos, en fin. Ellos sintieron también el castigo, entre comillas, que le aplicaron a los líderes de la revolución. Entonces se deslindaron y ahora decidieron, yo no les creo nunca, pero decidieron entrar por el carril democrático constitucional, fundaron partidos políticos propios y ahora están participando en estas elecciones del próximo 25 de mayo. Hay 11 planchas en candidaturas listas, hay 54 partidos y organizaciones sociales participando y hay unos 2.000 candidatos. Para que tengamos una idea de todo el movimiento democrático que hay en Venezuela actualmente. Bueno, Tania, tú sabes que para que no nos digan que somos demasiado parciales, nosotros quisiéramos ayudar a esta oposición a ganar el premio del más inepto en esta jornada. Entonces te vamos a decir algunos de los argumentos nacionales o internacionales que están utilizando, porque ahorita nosotros desde aquí vemos que se están desencadenando. Cuanto más la revolución bolivariana logra adelantarse, salir adelante de todos los ataques, cuanto más ellos multiplican esta ineptitud. Hasta leí una noticia por la cual ya no existe sardinas en Venezuela porque la han
enviada toda a Cuba. Entonces, ¿hay o no hay sardina? Esta es la primera cosa, porque por supuesto, esto es uno. Pero otra cosa más, desde Europa, nosotros vemos cómo ya salieron Borrell y todo eso diciendo que hay la Corte Internacional de Justicia que prohibió a Venezuela hacer elecciones en el Esequibo. ¿Cómo están las cosas en ese sentido? ¿Hay sardinas en el Esequibo? Hay sardinas en toda la costa Caribe venezolana. Eso te lo puedo garantizar, porque si algo tenemos nosotros es una muy rica, muy alta producción de sardinas que cuidamos mucho. Es decir, aquí se recoge en las temporadas cuando se puede, cuando no hay veda, pues para dar tiempo que se restituya la reproducción, ¿no? Pero este es uno de la proteína predilecta en el país, sobre todo en la costa, ¿verdad? De donde somos, sobre todo en la costa oriental, de donde soy. La sardina es una fuente de proteína y no, aquí no hay escasez. Es un producto que tenemos en mucha abundancia, gracias a Dios y a los pescadores y a la naturaleza, y que podemos exportar, pero no solo a Cuba, ¿sabe? La sardina venezolana se exporta desde hace mucho tiempo a distintos países. No, eso es como cuando decía Geraldina que las mujeres venezolanas estábamos vendiendo el cabello y que nos habíamos quedado todas con la cabeza rapada. Ustedes vinieron aquí y vieron que la moda era todo lo contrario, el cabello es muy largo. Y bueno, pero cada día se inventan una narrativa. Fíjate que ahorita, como la narrativa del Tren de Aragua, de la criminalización de la migración venezolana, se les está revirtiendo. Ahora vuelven a sacar el tema del narcotráfico, de Venezuela como destino de narcotráfico, que tampoco pueden posicionar. Ya lo han intentado varias veces y no pueden, porque la verdad les pega en la cara. O sea, el productor más grande de drogas de todo el mundo es Colombia. Y el consumidor más grande es Estados Unidos. Y toda la disputa que vemos en la zona centroamericana, la violencia y todo eso, también los ataques hacia Venezuela, en parte, tienen que ver con la disputa de las mafias, en las cuales hay gobernantes de varios de esos países, de las mafias por la ruta del narcotráfico. Pero por Venezuela no pueden pasar. Leíamos esta mañana un informe de Naciones Unidas de 2019 que decía que el 80% de la droga, de la cocaína que se produce en Colombia, que es el mayor productor del mundo, se embarca por el Atlántico, por el Pacífico. Es decir, no pasa por estas tierras, pero a cada rato inventan una narrativa. A mí me da mucha pena con los lectores y los usuarios de Europa y de otras regiones que miran a nuestros países con cierto prejuicio, ¿no? Así como que son el tercer mundo, son los morenos allá, los subdesarrollados, y pueden creerse historias como esas, ¿no? Como que aquí nos habíamos comido todos los chivos y nos estábamos comiendo los perros, etcétera, en los tiempos de la crisis. Pero bueno, ahora cuando estemos por cerrar, voy a irme hacia yo estoy en el aeropuerto internacional de Maiquetía. Pues si ustedes lo permiten, me voy caminando para que vean las imágenes del aeropuerto. Que muchas veces se cree que aquí llegas a un aeropuerto, no sé, en carreta, y que vean dónde estamos en Venezuela. Pues si quieren ver lo que algunos creen que es que estamos pasando hambre, que es la escasez, que vean el aeropuerto, que es un indicador muy importante. Exacto. Si no tenemos problema, que camines por el aeropuerto, seguramente. Ah, bueno. Pero lo último que te quiero preguntar es lo siguiente. Recientemente, en estos días, uno de los temas graves es el tema de los deportados. Y como dice Maduro, este secuestro de guerra que ha hecho El Salvador en combinación con Trump. Hay una noticia que me hizo acordar mucho. Nosotros estuvimos con Fidel en su momento, con Eve de Bonafini, cuando estaba lo del niño Eliá. Fidel nos dijo, vamos a poner a Cuba de pie para rescatar a Eliá. Y ayer, cuando lo escuchaba a Maduro diciendo vamos a rescatar a la niña que fue secuestrada, me hizo acordar mucho a eso, ¿verdad? La necesidad de unir todas las fuerzas para no dejar que te pisoteen, que te
traten de humillar con este tipo de acuerdos que hace el imperio con sus perritos falderos, en este caso con Bukele. ¿Cómo lo están viendo cómo lo estás viendo a nivel de calle eso? Bueno, aquí hay una fuerza unida en repudio, por supuesto, a eso que da mucha cuenta de la destrucción moral del sistema capitalista y de su principal expositor, que es Estados Unidos, ¿no? Mira, no han podido humillar a Venezuela, no lo han logrado. Han atacado el sistema, han atacado la economía, han atacado el sistema financiero, han atacado a las instituciones, a todas, porque a nosotros nos montaron institucionalidad paralela, asamblea paralela, Tribunal Supremo paralelo, presidencia paralela. Han atacado la paz porque han sembrado violencia en las calles, violencia armada en las calles. Han diplomáticamente, ni se diga, comunicacionalmente, la censura y la criminalización del venezolano y la venezolana es gigantesco, y no han logrado que un venezolano o una venezolana le baje la cabeza, se incline la cabeza ante ellos, ¿verdad? Por supuesto que descontando a quienes son sus socios minoritarios o sus sigüices aquí, sus mandaderos aquí en Venezuela, que es la élite esta económica podrida de aquí de Venezuela, ¿no? Pero el venezolano de a pie en general, el que está migrando, el que está aquí en Venezuela, el que es profesional, el que vive en otros países, es una persona orgullosa de su gentilicio. No han logrado, con toda la xenofobia que han intentado sembrar, toda la mediática internacional contra Venezuela en Chile, en Perú, en Colombia, no lo han logrado. Tuvo que asociarse con un ser mafioso y muy corrupto como Bukele, con un presidente también inmoral como Donald Trump, para entonces, por la vía del secuestro, porque hay que llamarlo con todas sus letras, el secuestro de ciudadanos que no han cometido delito, que no tienen una acusación, que no van a ningún tribunal, que no tienen ni un juicio, que no tienen abogados, que no tienen comunicación con los familiares, que no hay comunicación casi con el gobierno de Venezuela para saber dónde están. Esto es lo que le han aplicado a los venezolanos para tratar de humillar nuestro gentilicio. Porque no lo pueden hacer aquí adentro, porque se consiguen a un pueblo, una fuerza armada y un gobierno cohesionado y saben que aquí no van a entrar. Entonces ataca a la familia venezolana, a la misma que atacaron con la guerra económica, a la misma que atacaron con las guarimbas, a la misma que han atacado con toda su maldad y su crueldad. Ahora la atacan en su situación más vulnerable, cuando están fuera de su país, en condiciones jurídicas inestables, y entonces le están aplicando toda la tortura psicológica, económica, política, militar a esa familia a través de estos migrantes, que no solamente son los 238 que están en El Salvador, están también los que están en Estados Unidos. En el caso de la niña Maykelis Espinosa, la bebé de 2 años, fíjate, ellos son 3, que fueron el papá y la mamá muy jóvenes, ambos menores de 25 años, con su niña de 1 año. Se fueron de Venezuela a Estados Unidos. Nunca pisaron territorio libre norteamericano. Nunca pudieron ver, aunque sea un pedacito de esa falsedad que es el sueño norteamericano, el sueño americano, porque los apresaron inmediatamente, pero a los 3 por separado. A ella la llevaron a una prisión, al joven padre lo llevaron a otra prisión y a la niña la pusieron en un hogar sustituto. Resulta que el hogar sustituto donde estaba la niña, que cumplió 2 años en ese hogar, tuvieron que sacarla de allí porque fue acusado por delitos sexuales contra niños. El hogar sustituto. Entonces a ella le dicen, a la joven venezolana le dicen, mira, te vamos a deportar a Venezuela junto con tu hija. Y cuando ella se monta en el avión, no le entregan a la niña. Y entonces ella dice, no, bueno, pero entonces yo me quedo. Y entonces la acusaron con prisión, con coerción, con unas cosas terribles, y la montaron a la fuerza en el avión sin su niña. Y al joven padre se lo llevaron a El Salvador, sin juicio, sin acusación. Es gente que no tiene antecedentes penales. A ella, cuando se montó en el avión, le dijeron, no te entregamos a la niña, y entonces allí de boca le
¿cómo se llama? Le adjudicaron una cantidad de delitos que no tienen nada que ver con ella. O sea, ella no tiene acusaciones ni aquí ni allá, tiene unos alinquias. Pero para que se montara en el avión sin la niña, o sea, para humillar a Venezuela, o para intentar humillar a Venezuela, porque no lo logran todavía. Entonces le dicen, no, si no te montas, tú estás acusada aquí de narcotráfico y de un poco de cosas. Pero no hay ningún tribunal que tenga ningún juicio. Ahora, ella no sabe el destino de su niña. Presume que va a ir a otro hogar sustituto. Ellos no se pueden comunicar con su esposo en El Salvador. Esas personas que están en El Salvador están incomunicadas, están secuestradas por el régimen de Nayib Bukele, que además allá ellos mismos promueven que los someten a trabajos forzosos. Sin nada, o sea, se están saltando simplemente todo el sistema de naciones. Se han saltado todo el acuerdo humanitario que ha hecho la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial. Todo ese entramado judicial se lo están brincando Trump y Bukele, y usan a Venezuela, me perdona Gerardina que es europea, ¿verdad?, para aprovecharse de la visión eurocéntrica y racista que tienen los polos de poder y que creen que un ciudadano venezolano no es un ciudadano. Entonces esa es la situación. Aquí hay toda una movilización nacional e internacional. Las organizaciones de mujeres internacionales se están movilizando para pedir el rescate de Maykelly, de la niña de 2 años. Aquí en toda la liga antifascista que se creó aquí en Venezuela, los distintos capítulos han estado emitiendo comunicados y accionando judicialmente para exigir el derecho de la niña. Es decir, es un punto de honor del cual Venezuela, por supuesto, no va a cejar en el intento hasta que la tengamos de regreso. A propósito de propaganda inepta, uno de los temas más frecuentados por ellos, además de la represión en Venezuela, tú acabas de decir lo que es de verdad, lo que está pasando con Bukele, con los otros países. Y el tema económico. Llegaron al grotesque que hicieron un llamado a los trabajadores y a las trabajadoras, los dos, Machado y el otro, el viejito, otro autoproclamado, ¿no?, Edmundo González, diciendo que ya se acabó, porque ya se está acabando todo por ello, ¿no?, que ya se acabó la farsa económica porque el pueblo se está muriendo de hambre y ya los trabajadores no quieren más al régimen. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál ha sido la situación ayer en la jornada del trabajador? Pero también los datos, porque nosotros hemos visto que Delcy Rodríguez, la vicepresidenta, el mismo presidente, han desmentido los falsos datos del Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál es la situación? Bueno, mira, la situación es que Venezuela tiene 13 trimestres de crecimiento. Tiene un crecimiento del año pasado superior a los 8 puntos, ¿verdad? Pasa que Venezuela ha logrado, a partir del tema de las sanciones y del bloqueo a los insumos básicos, ha logrado autoabastecerse, algo que no hacía Venezuela, porque Venezuela es una economía petrolera, dependiente completamente del petróleo, y era muy fácil importar todo, era muy cómodo. Pero toda crisis tiene su bondad, ¿verdad? Toda crisis genera crecimiento, y en todo este periodo de agresión nosotros logramos irnos al campo, sembrar y producir, y hoy por hoy más del 95% de lo que se consume en el país se produce en Venezuela, y eso da mucha tranquilidad económica, ¿no? También se ha generado en el sector comercio y servicios una economía local, porque cuando tú estás bloqueado, que no puedes reparar un torno, un horno, un motor, porque no te venden los repuestos, que es la situación que lo que genera el bloqueo, ¿no? Porque se habla de bloqueo en cifras macroeconómicas, pero hay que verlo en lo microeconómico. Una de las áreas más afectadas es el área de la salud, porque los insumos de salud son muy controlados por los monopolios de la salud capitalistas. Entonces, un resonador, por ejemplo, un aparato de estos de imagenología, los venden las casas grandes que hacen esos equipos, y en un país bloqueado como Venezuela se les dañó un repuesto mínimo y no te lo venden.
porque le tienen temor a las sanciones gringas. Entonces no te lo venden y tiene el Estado que buscarlo por todos los sitios donde pueda conseguirlo o comprarlo de segunda y de tercera mano, lo cual no solamente es más caro, sino que es más tardío, es muy lento. Y generan, entonces te van caotizando los servicios, porque eso pasa en telefonía, pasa en servicio de agua, pasa en servicio de transporte, es decir, en todas las áreas. Pero nos ha tocado hacer entonces ingeniería inversa y se ha generado aquí también una etapa de producción, de autogestión, de creación propia, que viene dando los primeros cimientos de una economía local que se fortalece en sí misma. Eso no quiere decir que nos hayan levantado las sanciones, ni quiere decir que no haga daño. Sí hace daño y bastante el bloqueo comercial que tienen contra Venezuela. Pero nosotros hemos remontado la cuesta. Entonces, como decimos aquí, Geraldina, y ustedes saben bien cómo es el dicho aquí, cuando ellos vienen, nosotros vamos de regreso. ¿Verdad? Entonces, ahora que quieren apretar la tuerca, ya nosotros tenemos una economía local que nos permite, por lo menos en lo interno, abastecernos y generar crecimiento. Ya tenemos que ir. Ajá, ya vamos a ir embarcándonos, así que vamos a hacer el paseo por el aeropuerto nacional. Este no es el internacional, este es el nacional. Ya. Me pongo los lentes. Aquí estamos en un salón que nos prestaron para la conexión, ¿ves? Están las banderas de Venezuela. Yo voy a ver si puedo voltear la cámara aquí. Si no, la volteo así y les voy hablando. Mira, ¿ves? No sé si se ven. Estamos así en el tránsito del aeropuerto. Están viendo que es un aeropuerto normal, con gente circulando, comercios abiertos, y se ha restablecido también el tránsito. Mira, el consumo es hasta bonito, me parece a mí, el aeropuerto. Sí, está muy bien. No, sí, lo hemos probado ese aeropuerto, así que... Fíjate, no lo ven, ahora se echa un poquito más aquí, a ver. Sí. A ver, vamos a hacer un pasito un poquito más lejos. Abre brecha Venezuela abre brecha. Mira el chocolate. Venezuela abre brecha. Este chocolate venezolano, mira, que se está haciendo aquí para ver. Es exquisito. A buscárselo ahí, sí. Bueno, entonces no, la vicepresidenta respondió: Venezuela lo que tiene es crecimiento y nosotros vamos a salir adelante. Claro que lo que pasa es que se han caído todas las narrativas y tienen ahora que buscar una excusa para seguir agrediendo al país. Pero por eso es que nuestro eslogan de campaña hoy es gente que resuelve, porque hemos resuelto, bueno, todas las trabas que nos han puesto ahora y vamos a resolver las que están por venir. Mira, ya tengo que abordar el avión. Bueno, te agradecemos muchísimo este primer encuentro. Va a haber seguramente otros para hablar de la WICOM y de todo lo que estás haciendo. Y desde ya un abrazo grande en nombre de Geraldina y mío, y mucha fuerza para el 25. Estaremos allí acompañándolos seguramente. Felicitaciones por el podcast Abre Brecha. Me encanta, un abrazo. Adelante, sigan adelante. Un abrazo. Chao. Bueno, queridos oyentes y todo el pueblo de Venezuela, el pueblo del mundo que nos escucha, esperamos que sí, que va a ser cada vez más numeroso, y porque este programa va a ser semanal. Es su propósito, siempre con invitados e invitadas especial, lo de Abre Brecha Venezuela, ¿verdad, Carlos? Abre brecha. A Venezuela, porque abriendo brecha vamos a ir formando e informando todas las semanas, tratando de hacer esa batalla necesaria de romper el muro del discurso único. Esto es lo más importante. Estamos en tiempos de emergencia por el avance del fascismo, pero también estamos en tiempos de rebeldía, de subversión y también de contestación
a todas estas provocaciones que se hacen contra la revolución bolivariana, contra Cuba, que entre paréntesis esta semana logró movilizar a 1,5 millones de personas contra todo lo que dicen de Cuba, y el pueblo alegre en las calles, como en Venezuela y como en Nicaragua. Así que estaremos la próxima semana con más información. No olvides de escribirnos, porque este programa se va a hacer con ustedes. Abre Brecha Venezuela.